¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Analízale. En 1972 se celebró en León un Congreso Nacional de Comunidades de Regantes y 50 años más tarde, esta semana, se ha vuelto a reeditar este evento, en este caso en su 15ª edición. Se trata de un encuentro que tiene lugar cada 4 años y en el que los regantes fijan las bases de su trabajo. León ha sido, por tanto, esta semana la capital europea del regadío. Han participado cerca de 1 millar de congresistas llegados de más de 200 comunidades de regantes de todo el país. Este congreso, que ya acogió León hace 50 años, se celebró en julio de 1972. En este encuentro se analizan los retos de futuro del sector primario y sus conclusiones se trasladan más tarde al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Como decimos, este congreso lo que hace es analizar los retos a los que se enfrenta el sector, un sector, el del regadío, que es una actividad fundamental en nuestro sector primario, mejora la productividad de las parcelas, sobre todo si está modernizado. Vemos ahora estos datos de modernización. En España, el 80% de los regadíos ya han sufrido un proceso de transformación. En Castilla y León se han modernizado 550.000 hectáreas de regadío y León es la provincia española con más superficie modernizada. Cuenta con 130.000 hectáreas a las que se sumarán otras 40.000 cuando finalicen los trabajos en Payuelos. Además, como decimos, esta semana se analizan en este Congreso Nacional los retos a los que ha de enfrentarse este sector. Son 3 fundamentalmente: aumentar la productividad de las explotaciones, aplicar criterios de sostenibilidad medioambiental e implementar las nuevas tecnologías en la gestión administrativa, no solo de las comunidades de regantes, sino también, por supuesto, en la optimización del riego. En el programa de hoy analizamos el desarrollo de este Congreso Nacional y el futuro de un sector esencial. Ahora en Analízale, el futuro del regadío. Comenzamos. Y ahora sí, ya vamos a entrar en materia, vamos a hablar de este futuro del regadío, que es lo que se ha analizado en León durante 4 días en la edición número 15 del Congreso Nacional de Comunidades de Regantes, que ha citado aquí en la capital leonesa a cerca de 1000 personas que han tratado a fondo todos los problemas, todos los retos y todas las soluciones que creen que tendrá el campo y los regadíos en los próximos años. Y para analizarlo está con nosotros las 2 personas que yo creo que más saben ahora mismo de regadíos en esta provincia y casi en España. Aquí está Ángel González Quintanilla, que es el presidente de este congreso que se celebra en León. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Y al otro lado está Andrés del Campo, que es el presidente de FENACORE, Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias, bien hallado. Hemos estado, como hemos dicho, 4 días analizando, trabajando a fondo y además, importante, 50 años después, vuelve el Congreso Nacional de Comunidades de Regantes a León. Ángel, ha sido un reto, pero yo creo que superado con nota, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que el reto que nos habíamos planteado para este Congreso, yo creo que lo hemos superado con creces, ¿eh? No pensábamos nunca poder, no sé, arrastrar a León a tanta gente, pero no cabe duda que León, aunque somos una provincia un poco, como que estamos un poco alejados del núcleo español, pero bueno, León tiene sus encantos y la gente los conoce, y les gusta venir y yo creo que la gente que ha venido ha quedado muy contenta, muy contenta. Nos quedan todavía 2 días más que disfrutar en León, porque nos queda un final que va a ser una especie de excursión ya no tiene ya más lúdico, ¿no? Ya dejamos los riegos aparte los riegos y ya estos días que quedan, efectivamente. Y va a ser un día de disfrute, ¿eh?
Y además le decía a Ángel que hemos disfrutado durante estos días en León, que no solo es que tengamos, está mal que lo digamos nosotros, pero es cierto, no solo es que tengamos muchos encantos, sino que además, Andrés, tú en el comienzo del Congreso lo apuntabas, incluso en la presentación, y decías que es una de las provincias con más experiencia en modernización de regadíos, precisamente, ¿verdad? Sin duda, se ha hecho un esfuerzo muy grande en Castilla y León, y especialmente en León, que es una de las razones por las que estamos precisamente aquí en este Congreso, y porque ha habido también una colaboración muy buena entre las administraciones y los regantes, y me refiero a un convenio entre la comunidad autónoma y la administración central, y con las empresas estatales y con las comunidades de regantes, y donde se han unido todos para, de algún modo, favorecer la modernización de regadíos. Y los regantes se han evidentemente implicado también, porque al fin y al cabo también se hipotecan a 50 años en sus obras, ¿no? Pero las ayudas de la administración han sido vitales para que resultase viable la transformación. Y es que los que nos están viendo, sean regantes o no, tienen que saber que esa imagen del agricultor con la azada y las botas ya no tiene nada que ver. Ahora los agricultores van con móviles, con tablets y, bueno, pues comprobando que todo está bien gracias a las nuevas tecnologías. Durante el Congreso, precisamente, se ha hablado de este tema. Vamos a empezar, si os parece, por otro, que fue una de las ponencias inaugurales, precisamente la sostenibilidad medioambiental del regadío. Es innegable que el cambio climático está ahí, que el agua, bueno, pues en determinadas zonas tiene mayores problemas. ¿Qué es lo que hay que hacer para regar, para hacer agricultura sostenible y que además aproveche bien el agua? Cualquiera de los dos. Bueno, pues evidentemente ha quedado muy claro en esta ponencia, y además es que la habíamos escogido así porque nosotros queremos que todo lo que hacemos en agricultura sea sostenible con el medio ambiente. Nosotros no somos, como algunos nos tildan, de ser los depredadores del agua y del medio ambiente, no, ni mucho menos. Nosotros precisamente lo que queremos es que lo que nosotros hagamos en el campo, que sea sostenible económicamente y ambientalmente, ¿eh? No queremos... Nadie piensa cuando está trabajando en el regadío que se va a hacer rico trabajando en el regadío, no, lo que quiere es vivir, vivir de su trabajo, sin hacer daño al medio ambiente. Mantener el medio ambiente para que nuestros hijos, nuestros nietos puedan disfrutar de él cuando les llegue el momento. No podemos dejar que el campo sea tierra quemada, no. Nosotros queremos cuidarlo y por eso se hizo en primer lugar esta ponencia, que la defendió la subdirectora general de Regadíos, Cristina Clemente, muy bien, por cierto, y bueno, pues hemos todos quedado encantados de cómo nos explicó las cosas, de cómo había que hacerlo, de cómo no, qué cosas no teníamos que hacer, Ya sabíamos muchas cosas de esas, pero eso hay que contarlo. Claro. No vale solo con que lo sepamos una serie de gente, hay que contarlo a la mayoría, y la sociedad tiene que empezar a darse cuenta de que el regadío no esquilma nada, el regadío produce alimentos y el agua la utiliza, no la consume, la utiliza para producir alimentos, y esos alimentos son los que después van a ir sacando adelante a toda la población a través de sus compras que hagan en los lineales de los supermercados. Está claro, al final ha quedado claro, sobre todo durante a lo mejor la época de pandemia un poquito más, que el sector primario ya sabíamos que era importante, pero que es esencial. Hablábamos de esa sostenibilidad medioambiental, también sostenibilidad social, también sostenibilidad económica, porque al final sois empresas, sois empresarios, ¿verdad, Andrés? Sí, no, y yo defino que la agricultura sostenible precisamente ha de estar basada en dos pilares fundamentales. El primero, que el agricultor pueda vivir con su familia de esa actividad, con lo cual tiene que ser, eso es, como muy bien has dicho, esa sostenibilidad económica, social y medioambiental. No vale solo ni medioambiental, ni económica, nada. Y el segundo pilar en el que se tiene que hacer esa agricultura sostenible es que el agricultor utilice los medios de producción, que ya lo hace, precisamente, que son el suelo y el agua, que son los que maneja, de un modo que no perjudica al medio ambiente y que también para que pueda seguir siendo utilizado para las generaciones futuras. Está clarísimo que el verdadero
el más interesado en la conservación del medio natural es el agricultor, porque vive en el medio natural y vive del medio natural. Claro. ¿Quién va a querer que esas explotaciones no se conserven en el mejor estado para hijos, nietos y en general para todas las generaciones venideras, ¿no? Para eso sí se necesita la modernización y la utilización de los inputs que manejamos, como son ese suelo y agua, bueno, de ese modo que no perjudica el medio ambiente, modernización de regadío y utilización también de la tecnología, porque cada año que pasa, evidentemente tenemos menos tierra y menos agua per cápita, porque es algo que parece que Europa ignora muchas veces. Vamos a pasar de una población de 7.600 millones de habitantes a nivel mundial a más de 9.500 millones de habitantes en el 2050. Y la FAO nos está diciendo continuamente que tiene que aumentar la productividad más de un 55% antes del año 2050. Y que además, actualmente con los 7.500 millones de habitantes o 7.600, hay más de 800 millones por debajo de los niveles de desnutrición. Y lógicamente, como consecuencia de esto, hay una presión muy grande sobre los recursos naturales, porque la gente tiene que buscar alimentos y si el clima falla, cambiar de un país a otro, con lo cual la tecnología, la biotecnología sobre todo, que hoy día ya permite tener cultivos con menos necesidades de agua y cultivos con menos necesidades de fitosanitarios, resistentes a plagas y a enfermedades, con menos fitosanitarios, con lo cual incluso puede aumentar la productividad. Con lo cual la solución está en el regadío, porque ocupando mucho menos territorio, por ejemplo, en España una hectárea de regadío produce como 5 de secano en el interior y puede producir hasta como 42 hectáreas incluso de secano en el litoral. Claro, si ese aumento de productividad se hiciese en base a la agricultura de secano, como algún partido político pregona, como solución incluso para España, es decir, en España hay que reducir la superficie de regadío y aumentar el secano. Es justo todo lo contrario, claro. Todo lo contrario. Hay que intensificar, o sea, aumentar la productividad, mejorar con eso, utilizando los menores inputs posibles, como la tecnología permite, y además menos cantidad de agua, y la población no habrá problema, porque se podrá perfectamente la producción aumentar significativamente. O sea que hay solución para el problema del hambre en el mundo y estamos en condiciones de conseguirlo con todas estas tecnologías que estamos viendo, donde se aplica justo el agua y los productos necesarios y nada más. Eso es precisamente, Andrés, además, otro de los temas que han centrado gran parte de las comunicaciones, las ponencias, precisamente las nuevas tecnologías aplicadas al campo. Yo hablaba durante estos días en el Congreso pues con empresas, con agricultores, con algunos de los ponentes, que nos decían que es que ahora ya se puede regar en el sitio exacto, o sea, casi al centímetro cuadrado, ¿no? Se sabe perfectamente cuál es esa necesidad, precisamente esa modernización de regadíos de la que hablamos, Ángel, que en León, bueno, todavía nos falta parte, pero está también muy avanzada. La tecnología es fundamental para el futuro de cualquier sector, pero en este caso del campo, fundamental, y además una casi imposición de Europa. Sí, es que podemos decir que el campo venía un poco retrasado con relación a las tecnologías, pero en los últimos 15 años hemos pegado un vuelco, y hoy no le tenemos envidia a ningún otro sector en tema de tecnología. Tenemos tan buena tecnología como puede tener cualquiera. Cualquier sector, evidentemente, trabaja con tecnologías. Nosotros también. Y sí, aunque parezca mentira, ¿no? Que la gente no se lo imagine. Y con unas tecnologías punteras, es cierto. Sí, sí, y que además estamos decididos, a no quedarnos atrás, a que cada vez, y lo habrás visto todos estos días en el Congreso, en las exposiciones que tienen las empresas que trabajan para nosotros, la cantidad de innovaciones que están presentando. Todas esas innovaciones, nosotros lo que queremos es estar al día de todas esas innovaciones para que nuestra tecnología avance, no se quede ahí estancada, no, queremos seguir avanzando. Y las comunidades que se vayan a modernizar o que estén en proceso de comienzos de modernización, esas tecnologías punteras son las que se les van a poner ya. Y las que están hechas de años atrás,
esas tecnologías las tienen que aplicar también a su programa para que su comunidad no se quede atrás. Avanza y muy rápido, además, esta tecnología, lo hemos visto, es verdad, durante estos días en el Congreso. Yo sí que me gustaría apuntar un tema que oíamos en la última ponencia sobre el futuro del regadío, en el que el ponente hablaba precisamente de las nuevas tecnologías aplicadas a la optimización del uso del agua, y también hubo una cosa que a mí me sorprendió y que quiero hablar con vosotros. Precisamente él hablaba de que falta comunicar, que además Andrés lo ha explicado antes también muy bien, falta comunicar al resto de la sociedad que no esquilmáis recursos, que realmente mantenéis esa seguridad alimentaria, ¿verdad?, de todo el mundo al final, aunque hablemos hoy de España, pero de todo el mundo. El interés precisamente de los congresos que nosotros tenemos es transmitir al resto de la sociedad qué estamos haciendo y cómo lo hacemos, y qué utilizamos para hacerlo, para que todo el mundo se dé cuenta de que no estamos ahí no, estamos para trabajar y para conseguir que haya productos de calidad, en la mesa de todos, y que esos productos de calidad se hayan obtenido gracias a una tecnología que nos permita no extraer nada de medio ambiente para producirlos. No, queremos que el medio ambiente sea bueno, entre más mejor, entre mejor, y que nosotros tengamos la posibilidad de producir con esa calidad sanitaria que muchas veces nosotros nos asustamos cuando vemos en un supermercado o tal, vemos productos que vienen importados, no se sabe ni de dónde, y que no tienen los marchamos de calidad que tienen los que nosotros estamos produciendo. Pero claro, como la economía es tan globalizada y la gente esas cosas a lo mejor no las sabe todo lo que tenía que saber, porque vale un poquito menos. Otro reto de futuro, pues nos lo apuntamos, ¿verdad? Se compra ese producto y no se dan cuenta que están comprando un producto que no tiene la calidad sanitaria que nosotros estamos produciendo aquí. Calidad y luego cercanía, porque al final, bueno, pues dar de comer a tu vecino también está bien, igual que tu vecino te da de comer a ti, ¿verdad? Sí que me gustaría, para terminar, ahora os voy a dar una sorpresa que tenemos preparada, porque hemos hablado de regadíos sentados siempre en una mesa, pero bueno, vamos a ver luego, vamos a viajar luego al campo. La última intervención cortita, sí que es cierto que este tipo de congresos, a lo mejor en otro tipo de sectores los vemos como, bueno, van allí a reunirse y tal, pero no, aquí se levanta acta y lo que de aquí sale, las conclusiones que de este congreso han salido, realmente sirven y sientan las bases de futuro para continuar trabajando. ¿Es así, verdad? Sin duda, sin duda. Pero una cosa muy importante que no hemos tocado, pero sí quiero aclarar sobre el regadío, que no es solo producir alimentos, lo que hace la agricultura en general, y más la de regadío, sino las múltiples externalidades positivas del regadío de las que se beneficia toda la sociedad. Claro. Por ejemplo, los cultivos como sumideros de CO2 atmosférico contribuyen positivamente para disminuir el efecto invernadero. La importancia de los cultivos de regadío, sobre todo, para mantener la distribución de la población en el medio rural. Estudios recientes se ha comprobado eso, que de las 15 las ciudades más PIB mayor, son menos despobladas, son precisamente 13 las que tienen mayor superficie de regadío. Pero no solo eso, sino incluso en estudios anteriores se comprobó también, y fue en España exclusivamente ya hace 20 años cuando se elaboró el Plan Nacional de Regadío, que a los pueblos que tenían en su superficie más del 55% de su término municipal de regadío eran los únicos donde se mantenía o había aumentado la población. O sea, no solo por la actividad de la agricultura en sí, o la importancia del Producto Interior Bruto del agricultor, sino por la de todo ese complejo agroalimentario asociado, de todas las empresas de servicios, de tecnología, de industria, que funcionan alrededor del regadío, que tiene mucha más importancia todavía incluso que el propio agricultor. Y ya nos podemos ir que provincias, a lo mejor, donde la agricultura, solamente considerando al agricultor, puede representar un 3-4% del PIB, pues con todo ese complejo agroalimentario pasaría del 15%, y eso es muy importante.
Muy importante para cualquier como, país. Exactamente, como último apunte, tenemos que cerrar ya esta mesa. Gracias a los dos por estar con nosotros esta noche. Yo os invito a ver esa sorpresa que teníamos. Recordemos lo que nos han explicado: el regadío fija población, genera riqueza, es sostenible medioambientalmente, apuesta por la digitalización, por las tecnologías, y esto ahora lo vamos a ver en una mujer de León que trabaja en el campo, aquí cerquita, en San Martín del Camino. También se llama Camino. Vamos a conocer cómo se trabaja a pie de campo. Hidrantes, pivots, aplicaciones móviles y cartas de riego. Esta es la realidad a pie de campo en las zonas modernizadas en la provincia de León. Son las tierras de Camino. En su familia, las mujeres han estado vinculadas siempre a la agricultura. Mi madre hace 50 años ya era agricultora, y bueno, mi tía y mucha gente eran agricultoras y iban al campo igual que voy yo, pero a lo mejor todavía peor porque no tenían la maquinaria que tenemos nosotros ahora. Siempre ha habido mujeres trabajadoras en el campo, que ahora pues sí, se le ha dado más empuje a la mujer, pues sí. Eso sí, pero siempre ha habido mujeres en el campo y que han trabajado más de lo que trabajamos nosotros ahora, físicamente. Han trabajado más que lo que trabajamos nosotros ahora. Pertenecen a la comunidad de regantes de la Presa Cerrajera, un cauce histórico que abarca desde Villanueva de Carrizo a Villazala. Camino es la primera mujer vocal de esta pequeña comunidad de regantes. Yo soy la primera mujer vocal en la Presa Cerrajera. Y como yo en la mayoría de las comunidades, pero que entras allí y no te sientes discriminada, al contrario, te sientes bien. Yo tengo la gran suerte de que estoy en la comunidad de la Presa Cerrajera, y cuando he ido a las reuniones me he sentido arropada por todos mis compañeros. Una parte de las tierras está ya modernizada, el resto en la comunidad de regantes siguen con el riego tradicional o al pie. Estos cultivos de maíz llevan 4 años modernizados. Utilizan el sistema de pivots y riego por aspersión. Ahora todo es más sencillo, con un móvil se controla la cantidad de agua o los horarios. Y aquí llevamos 4 años con este sistema de riego. A ver, es un ahorro a la hora del agua, pues es más localizada, no hay tanta pérdida de agua ni tampoco de escorrentías en las fincas. Los nutrientes a la planta pues llegan más fácilmente porque es un agua que les cae directamente a la planta, no hay escorrentía para ningún desagüe. Tienes que venir aquí cuando arranca, porque puede que el hidrante no haya abierto o el programador que tengas te haya fallado y no te haya abierto el sistema de riego. Pero hombre, como descanso, está claro que durante el verano pues estás mucho más descansada que con el otro sistema. La modernización de los regadíos es el presente y el futuro de una agricultura que fija población en el territorio. Yo vivo en mi pueblo y yo estoy muy bien aquí. Y después de la publicidad y de conocer a Camino, que ha sido un gusto, ¿verdad?, estar en el campo para hablar precisamente del campo, continuamos en este Analízale para ver cuál es el futuro del regadío, y aquí tiene que estar con nosotros pues quienes están, que son los representantes de las administraciones que son competentes en la materia. Tenemos con nosotros, por una parte, representante del Gobierno central, Víctor Morales Godoy, director técnico de Sellasa. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y aquí a mi lado también está Ángel González Quintanilla, perdón, Rafael Sáez, que Ángel le tengo aquí, ahora les cuento por qué le tengo aquí. Rafael Sáez, que es el director general del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, del ITACIL. Buenas noches. Muy buenas noches. Y les decía lo de Ángel porque Ángel continúa a mi lado, y es que hoy me va a hacer de ayudante, porque es el que más sabe, como les decía al principio, de regadíos y de agricultura aquí en León, y sobre todo del Congreso, con lo cual yo le he dicho, quédate a mi lado por si en algún momento hay que hacerle alguna pregunta
pregunta escabrosa, a la parte política no. Bueno, siempre saben que somos amables, lo que queremos es analizar, conocer, profundizar en aquellos temas que planteamos en esta mesa de análisis. Voy a empezar por algo sencillo, objetivos de las administraciones que representan. Vamos a empezar por el Gobierno central. Es innegable, el otro día se anunciaba que hay inversión por parte del Gobierno central, 1.200 millones de euros se hablaba para los próximos años. Bueno, esa es una cantidad de inversión que ha llegado a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Es un conjunto de inversiones que está destinado al sector agronómico y pesquero, y de ese conjunto de inversiones, 563 millones han venido totalmente dirigidos a la modernización de regadíos, al impulso que se quiere dar a la modernización de regadíos. Eso supone más del 50% de la inversión global destinada a la modernización. Esa es una parte, como decíamos, como nos estaba contando Víctor, por parte del Gobierno central. La otra administración que está aquí representada es la Junta de Castilla y León, en el director del Itacil, Rafael. Desde la Junta de Castilla y León, cuéntanos cuáles son vuestros objetivos a medio y largo plazo. Bueno, nuestros objetivos a medio y largo plazo y a corto plazo, porque realmente ya están, bueno, llevamos tiempo trabajando en ello, y el compromiso que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha adquirido para esta legislatura que acaba de comenzar es impulsar todo lo que podamos la modernización de regadíos, porque todavía nos quedan muchas zonas por modernizar, y también la transformación de nuevos regadíos, porque el regadío es una actividad muy importante para la sociedad, en primer lugar, porque la producción de alimentos saludables y de calidad y cercanos, los acontecimientos que estamos viviendo o que hemos vivido recientemente nos han hecho pensar en que es muy importante pensar ya a corto plazo en el abastecimiento alimentario, y además que sea cercano, que no tengamos que depender de producciones, en la medida de lo posible, de otros sitios. Entonces, y luego está el tema social, que para una región como la nuestra, para el medio rural, para el desarrollo del medio rural, la creación de empleo, la incorporación de jóvenes, la vinculación con la industria agroalimentaria que puede proporcionar el regadío, pues es básica. Por lo tanto, es una de las prioridades de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, y en este periodo nuestro objetivo es transformar todos los regadíos que el plan hidrológico nos va a permitir, que desgraciadamente probablemente no sean todos los que nosotros deseáramos, y por otro lado seguir modernizando, porque he dicho que estamos trabajando en muchas zonas de regadío, que los regantes han apostado ya por la modernización, y que lo que estamos es pendientes de que como hay una colaboración con la Administración General del Estado en esta materia, que ha funcionado bien en esta región y que ha permitido la modernización de muchos regadíos, pues que se puedan asignar fondos de una manera importante para poder avanzar en estas zonas. Precisamente consideramos que el plan, los fondos que vienen a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que ha mencionado Víctor, pueden ser y deben ser un impulso para agilizar y acelerar más estas inversiones. Y el otro aspecto fundamental para los regadíos, para nosotros, porque digo que no renunciamos tampoco a transformar nuevas superficies de regadío. Castilla y León tiene un déficit con respecto al Estado, porque la media nacional está en un porcentaje de más de un 22% de regadío respecto a la superficie de cultivo, y aquí en Castilla y León estamos como mínimo 10 puntos por debajo. Por lo tanto, entendemos que hay que intentar recuperar este déficit, y para eso necesitamos agua. La otra demanda que hacemos a la Administración General del Estado es que mejore la capacidad de regulación, especialmente la cuenca del Duero, que es la cuenca con peor capacidad de regulación respecto a las aportaciones, a excepción de las del norte de España, que hay en el resto del Estado. En este sentido, con lo que ha comentado Rafael, aparte de estos fondos que han llegado a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que es un plan coyuntural a ejecutar entre el año 2021 y 2026, sí que tendríamos que añadir dentro del convenio que tiene firmado el Ministerio con SEIASA y con la Junta de Castilla y León, el conjunto de actuaciones que ahora mismo tenemos encomendadas fuera de ese plan de recuperación. Son 17 actuaciones dentro de toda la comunidad autónoma que suponen pues más de 200 millones de euros. Actuaciones, algunas de ellas que tenemos en ejecución, como las que pudimos visitar en la jornada técnica del Congreso, en Canal del Páramo y en el Páramo Bajo, dos obras importantísimas que cierran una modernización global en el Páramo Bajo de más de 100 millones de euros y en el Canal del Páramo de cerca de 80 millones de euros, en colaboración con la Junta de Castilla y León.
y en definitiva que se suman a los más de 500 millones invertidos en Castilla y León en obras de modernización de regadíos desde la creación de la sociedad estatal por parte del Ministerio. Ángel, ¿cuál sería la petición, ahora que les tenemos aquí a los dos, más acuciante, lo más importante que los regantes tienen que resolver de aquí a mañana, por así decirlo? Pues lo más acuciante es que de una vez por todas se puedan poner de acuerdo para que todas esas comunidades de regantes que quedan por modernizar podamos agilizar todo lo posible esa modernización, porque es que si no, todos esos agricultores que están esperando se van a cansar de esperar. Y tenemos, pues en toda Castilla y León igual hay 80.000 hectáreas esperando la modernización. Aquí en León solamente yo creo que estamos muy cerca de 50.000 hectáreas esperando la modernización. Bueno, alguno tiene que recoger el guante. Yo sé que a lo mejor las ganas son las ganas de todos, pero nosotros es verdad que en Castilla y León se arrancó con la modernización un poquito más tarde que los demás, porque los productos que hay aquí no son productos ni de hueso ni de huerta, aquí son productos un poco más maíz, alfalfas, trigo, entonces son productos menos rentables económicamente y claro, la gente tenía mucho miedo a la modernización porque estaban hablando la SEIASA y la Junta, es verdad que han puesto mucho dinero, pero también los agricultores hemos puesto mucho dinero encima de la mesa, ¿eh? Claro. Sí, al final se requiere parte de inversión, claro, evidentemente pública, y parte de inversión privada. El coste de la modernización, quitando la parte que pone la Junta de Castilla y León, que es como si fuera una subvención a fondo perdido, que así lo es, porque hace una separata en el proyecto y el 26% lo hace ella y nosotros de ese 26% no tenemos que poner ni un céntimo. De la parte que hace SEIASA, nosotros tenemos que poner un dinero muy importante encima de la mesa con su aval correspondiente para que se pueda licitar la obra. Y luego, de la parte que pone la SEIASA, tenemos que exceptuar la subvención que venga de Europa y el resto se lo tenemos que devolver al Estado en los siguientes 25 años. Tenemos 25 años para amortizar la primera parte del dinero que nosotros ponemos para hacer la obra. Y cuando terminamos de pagar ese dinero, que es como cualquier español que va a comprar un piso y saca un crédito a pagar en X años, y en esos años tiene que devolver el crédito con sus intereses, bueno, pues nosotros cuando tengamos que terminar de devolver tenemos que empezar a devolver la parte que ha puesto la SEIASA. Vamos, que al final es una inversión muy importante, claro, que muchas veces requiere mucho tiempo, pero sí que apuntabas una cosa que me parece muy importante y que en el Congreso también se ha tratado, que es esa agilización, esa tecnificación, no solo en los propios regadíos, sino en el tema de facilitar ese acceso, que todo sea más fácil. Y precisamente la administración, a veces ahí pues es donde está un poco el escollo. No sé si hay algún plan específico para este tema, que le apuntaba alguno de los expertos. Bueno, yo quería contestar antes un poco, claro, al tema anterior. Desde luego que hay, lo he dicho antes, Ángel lo ha recalcado, no sé si son tantas hectáreas, pero sí que es verdad que hay más de 50.000 hectáreas donde los regantes ya han aprobado la modernización en sus asambleas, es decir, que ya han acordado que quieren modernizar, que están pendientes de la asignación financiera y en las cuales la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural está trabajando ya en los procesos de concentración parcelaria que van asociados siempre a un proceso de modernización o transformación de regadíos y en avanzando también, en la medida de lo posible, en todo lo que es la planificación, desarrollo, redacción de proyectos y demás trámites que hay que ir realizando para poder llegar a comenzar las obras de una modernización. Nosotros, por otro lado, también tenemos prevista en nuestra planificación y en nuestros programas de desarrollo rural, pues asignación de fondos para poder desarrollar estas actuaciones
en la medida en la que, como digo, como es una colaboración de todas las partes, los regantes ponen una parte, la Administración General del Estado, a través de la empresa pública SEIASA, tiene que asignar una serie de fondos, y por otro lado nosotros, desde la Consejería, pues hacemos otra parte de la obra, y estamos pendientes, y por eso decía antes que a través de la fórmula clásica que apuntaba Víctor, del convenio marco que se firma a 3 bandas, o bien aprovechando estos fondos del plan de recuperación, cualquiera de las fórmulas pues puede ser válida para impulsar más la ejecución de estos regadíos. Nuestra pretensión, a través del plan de recuperación, ha sido pues que los regantes tengan las mismas circunstancias para poder hacer la modernización, ya sea por una fórmula o por la otra, y por eso pues realmente lo que demandamos, y estamos hablando con la Administración General del Estado, es que, bueno, pues que asigne fondos en la medida de lo posible para que podamos acelerar más estos procesos en los que ya estamos trabajando. En todas estas zonas ya se está trabajando para conseguir esta modernización. Y respecto a la agilización de los trámites, pues es verdad, hay fundamentalmente hay un tema que es los trámites ambientales, que muchas veces pues demoran más de lo que sería deseable el poder comenzar estas obras, que yo también creo que pues de alguna manera estamos trabajando todos para intentar conseguir pues que los órganos ambientales competentes, que cuando trabajamos con SEIASA es el ministerio pues puedan resolver lo antes posible estos expedientes, y bueno, ahora concretamente creo que son cerca de 25.000 hectáreas las que tenemos en trámites ambientales, ya con convenios firmados para poder empezar las obras de modernización, pendientes de la resolución de esos trámites ambientales para poder iniciarlas. Y entendemos que en la medida que se pudieran agilizar, pues esto sería desde luego bueno para que estas inversiones, que son en primer lugar importantes para los regantes, pero también para el medio ambiente, porque una modernización de regadío, si algo tiene, son, aparte de optimización de uso del agua, mejoras en cuanto a la calidad de vida y productividad de los regadíos, son también mejoras ambientales. En esa medida, cuanto más se retrasen estas actuaciones, pues creo que no hacen ningún beneficio tampoco desde el punto de vista ambiental. ¿Qué posibilidades, Víctor, te iba a decir, de poder agilizar estos trámites, de que llegue esa inversión? Bueno, aquí no se nos puede escapar que esto no es una cuestión de simplemente inyectar dinero y llegar a un acuerdo financiero con la comunidad de regantes, con la aportación que tienen ellos. Estamos hablando de grandes obras de modernización de regadíos, mucho más en esta zona en León respecto al resto de España en cuanto al tamaño de la obra, las grandes estaciones de bombeo que hemos ejecutado, las balsas, las redes de distribución, es decir, es un regadío complejo. Esto lleva primero la firma de un convenio con la comunidad de regantes, posteriormente la redacción de un proyecto constructivo de estas dimensiones o de las obras que estamos ejecutando, cada una de ellas de más de 25 millones, no es un tema sencillo, es una redacción de un proyecto complejo, y eso se junta con una tramitación ambiental que, por lo que hemos visto en el Congreso y se ha repetido de una forma muy singular, no debemos olvidar que todo esto son fondos europeos y que tenemos que cumplir con una serie de ítems, ¿no? de ítems, ya no solo de ítems, sino también de ese cumplimiento de sostenibilidad ambiental que nos está exigiendo Europa, y no por la exigencia de la propia Europa, sino porque tenemos que hacer lo nuestro también. También, como decía Rafael, se están haciendo todos los pasos están con la Junta de Castilla y León, con las confederaciones, con el Ministerio de Transición Ecológica, para tratar de recortar esos plazos. Pero de alguna forma, si vemos el global de todo lo invertido, de todo lo que se ha ejecutado en modernización de regadíos en España, entendemos y puedo entender a la comunidad de regantes que quiera que todavía vaya más rápida, pero todo tiene sus pasos. Pues estos son temas en los que evidentemente se ha insistido mucho, la modernización. Hablábamos de un tema al principio que has apuntado levemente, pero sí que me gustaría no confrontar, sino que me explicaseis si son posiciones que no pueden acercarse. Yo entiendo que sí. Es cómo podemos hacer, porque al final no podemos dejar, además de regadíos, no podemos dejar de hablar de la PAC cuando hablamos también de agricultura, aunque sé que no es vuestro tema específico, pero bueno, dar unas pequeñas pinceladas.
¿Se puede continuar siendo sostenible medioambientalmente con las exigencias tan altas que ha puesto Europa y seguir siendo rentable en las explotaciones? No olvidemos que son empresas. Bueno, desde luego el reto está ahí, es decir, la primera sostenibilidad tiene que ser la económica. Si no hay sostenibilidad económica, pues todo lo demás no hay actividad y ya todo lo demás sobra, no hay más, ¿no? Si tenemos eso en cuenta, pues Europa tiene también que considerar, Europa somos todos y son todos los países y todos tienen que aportar en todas las decisiones de acuerdo con los criterios que además en cada país, que no son iguales, pues se dan, ¿no? Entonces yo creo que nosotros hemos dicho, y el viceconsejero el otro día en su actuación pues así lo puso de manifiesto, pues que quizá Europa tiene que reorientar un poco algunas de las cuestiones, porque si no puede haber un riesgo de que esa sostenibilidad económica desaparezca, y si eso sucede, pues entonces ya todo lo demás sobraría. Si eso se puede conseguir, que haya sostenibilidad económica, evidentemente estamos trabajando y ya llevamos tiempo trabajando y seguiremos trabajando para que la sostenibilidad en el uso de los recursos se produzca también, fundamentalmente el agua, el tema energético. En primer lugar, porque el interés fundamental de los regantes es que los recursos sean sostenibles para que su actividad tenga futuro, porque si los recursos no son sostenibles, la actividad se acaba, y entonces los primeros interesados en que eso sea así son ellos, ¿no? Entonces, bueno, se han hecho grandes esfuerzos. Víctor ha manifestado antes que hay una serie de requerimientos europeos en los que estamos trabajando y que, por supuesto, todos compartimos, es decir, que haya una sostenibilidad ambiental, yo creo que es un tema que no se pone en duda. La cuestión es hasta dónde tenemos que llevar estos asuntos para que no se pierda ni la sostenibilidad económica ni la social, porque evidentemente los regadíos tienen un aspecto social fundamental en regiones como la nuestra, que están afectadas por un tema de la despoblación, y que los regadíos tienen una contribución muy decisiva para que la población se pueda mantener en el medio rural. Y entonces yo creo que todos estos aspectos se tienen que considerar en su conjunto y debe de haber un equilibrio, porque si no hay un equilibrio, pues podemos cometer errores que traigan consecuencias importantes ya para la producción de bienes y servicios que la sociedad necesita. Uno de los fundamentos, una de las cuestiones importantes de estos congresos y de este programa es que la sociedad en general sea consciente de que necesita los regadíos para poder tener alimentos y poder garantizar el abastecimiento alimentario, que es un tema que cuando se habla de la FAO y de proyecciones al 2050 y por ahí, pues siempre se hacen a largo plazo, pero que los acontecimientos últimos, como decía al principio, la pandemia o la guerra de Ucrania, que nos pilla mucho más cerca y nos ha hecho situarnos en un escenario mucho más a corto plazo, pues nos ha hecho ver que la necesidad no es tan a largo plazo, ya existe ya, y además, como decía antes, es local, es que tenemos que intentar producir los alimentos lo más cerca que podamos, porque eso nos va a garantizar de alguna manera esa necesidad quede cubierta. Nos quedan apenas 2 minutos, Víctor, quiero que cierres tú el turno. Bueno, pues poco comentando si tenemos ese margen de maniobra en esa aplicación ya de la política agraria común. Ya sé que no es exactamente de tu competencia, sí, pero bueno, ¿tenemos margen de maniobra para adaptarla realmente? Todavía estamos a tiempo, está el ministro todavía, que sé que está luchando en los consejos de ministros europeos. Bueno, en lo relativo a este nuevo impulso a través del Plan de Recuperación y Resiliencia, va destinado de una forma muy clara al fomento del ahorro del agua y a la mejora de la sostenibilidad ambiental, y a la mejora de la sostenibilidad energética y de eficiencia hídrica energética del conjunto del regadío. Es decir, y el ministro lo ha dicho varias veces, el ministro dice claramente, el regadío es la joya de la corona de nuestra agricultura, y eso lo que ha hecho, lo que ha permitido todo este conjunto de inversiones anteriores y lo que viene ahora es seguir manteniendo este sector como moderno y competitivo. Este impulso nuevo de digitalización, se ha hablado de digitalización no solo de lo que se está implementando ahora y de todo lo que ya existe en digitalización, sino mirando ya al futuro, qué es lo que va a venir, ¿no? Que todo eso va a repercutir claramente ya no que sea sostenible, sino que el regadío pueda seguir existiendo a estos niveles de competitividad
que a nivel mundial pues estamos situados en primera posición, y esto se ha visto claramente, lo ha comentado Rafa, que se ha visto con la pandemia, con todo. Yo creo pues no tenemos tiempo para más, Ángel, tenemos que dejarlo aquí. Vale. Siempre nos pasa en estas mesas que nos quedan muchísimos temas en el tintero, 45 minutos dan para lo que dan, así que os agradezco a todos que habéis estado aquí, que nos hayáis hecho un hueco para estar aquí con nosotros, para explicarle al público de León qué se está haciendo en regadíos y cuál es ese futuro del regadío. Ya lo han visto, aquí hemos analizado esas pautas que tienen que seguir los agricultores: sostenibilidad económica, sostenibilidad social, sostenibilidad medioambiental, mejora y digitalización, modernización de los regadíos, todo ese conjunto de medidas que van a hacer que, como acaba de decir Víctor, sobreviva la joya de la corona. Hasta aquí nuestro Analízale de hoy. Ya saben que la semana que viene volvemos con nuevos temas para analizar aquí en La 8 León.